Bienvenidos a Tres Coches y bienvenidos a un vídeo de los guays, o por lo menos de un modelo realmente molón, de los que os gustan y mucho, que yo lo sé. Vamos a hablar en esta ocasión del nuevo Volkswagen Golf R 2021 o 2022, como lo quieras llamar. Es el Golf más potente sobre esta octava generación y, como siempre, te voy a contar absolutamente todo sobre él después de la intro. Como ya os iba contando, pero os voy a hacer un pequeño resumen antes de entrar en materia. Esta es la versión más potente del nuevo Golf de octava generación. Es más potente tanto que el GTI como que el GTI Club Sport. Llega hasta los 320 caballos de potencia y, como cosita digamos especial, pues tiene la tracción a las 4 ruedas junto al cambio automático de 7 relaciones, un doble embrague evidentemente. Otra cifra clave para empezar: tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y además su velocidad punta es de 250 km/h o de 270 km/h si cogemos el paquete R Performance. Vamos allá con las cosas más importantes sobre él. Empezamos con la mecánica. El motor es un 2.0 turbo de inyección directa, distribución variable y llega hasta los 320 caballos. Os sonará el 2.0 turbo porque en realidad ya estaba presente en la gama del Golf y es una evolución del anterior Golf R. Otras cosas clave a nivel de mecánica: el subchasis delantero es de aluminio, que es 3 kilos más ligero y más rígido, pero esto ya lo habíamos visto en el Golf GTI de octava generación. Las ruedas delanteras tienen una caída negativa de 1 grado y 20 minutos, algo más que el Golf GTI y parecido al GTI Club Sport. La altura de carrocería es 5 milímetros inferior a la del Golf GTI y 20 milímetros inferior a la de otros Golf, además de con mayor rigidez que en el anterior Golf R. La dirección tiene un sistema mecánico de desmultiplicación variable, aquí es como el GTI y el GTI Club Sport, y los frenos delanteros son con pinzas flotantes y discos de 2 piezas con 357 milímetros. A diferencia del resto de los Golf, el cilindro maestro es de mayor grosor en este nuevo Golf R. También es muy importante el nuevo sistema de tracción. Tenemos tracción a las 4 ruedas, que es lo normal en un Golf R, pero el diferencial trasero es autoblocante de tipo vectorial. ¿Esto qué es lo que permite? Pues no solo que se transmita el par entre el eje delantero y el trasero, sino que además en las ruedas traseras se pueda trasladar toda la fuerza de una rueda a la otra. Esto evidentemente pues mejora el giro, forzando entre comillas el sobreviraje, y por otro lado también permite hacer derrapes con el nuevo modo drift. Vamos precisamente ahí con los nuevos modos. Tenemos modo confort, modo sport, modo race y modo individual, que ya sabéis que es el configurable. Todos ellos están disponibles o accesibles a través de la tecla R en el volante y también a través de la pantalla táctil. En el modo race se desactiva el avance por inercia, se mejora el sonido del escape y además este sonido del escape se manda al habitáculo de una forma, digamos, forzosa, para que tengamos mayor presencia dentro del coche y durante la conducción del sonido del escape. Además, se endurecen los amortiguadores de dureza variable, se agudiza el funcionamiento del cambio automático y se incrementa la actuación del diferencial trasero. En el caso de que cojamos el paquete R Performance, este modo Race permite acceder a los modos Special y Drift. El modo Special ha sido diseñado específicamente para la conducción en el circuito de Nürburgring. Entre otras cosas, la suspensión no se endurece al máximo porque en este trazado, pues como ya sabéis, hay mucho bacheado, hay mucha irregularidad y allí lo que nos haría precisamente es empeorar los tiempos. Pero bueno, toda la configuración, todo lo que se puede modificar a nivel de mecánica y de dinámica en el Golf R con este modo especial se adecúa específicamente al circuito de Nürburgring, y con el modo Drift, pues bueno, tampoco hay muchos secretos. Se aprovecha esta nueva configuración mecánica para permitir el derrape, pero de una forma controlada. En el interior del Golf R, pues además de tener todos los cambios estéticos habituales del Golf R, volante, palanca de cambios, los asientos y demás elementos, también tenemos el sistema multimedia de 10 pulgadas con estética R y el cuadro de instrumentos con los menús específicos del modo Sport y modo Race,
con todo tipo de información sobre el comportamiento de la mecánica y todo lo que necesitamos, pues en definitiva, para meternos a hacer track days y hacer cositas de este estilo. A nivel de diseño, ya lo estáis viendo a lo largo del vídeo, pero bueno, tenemos para golpes específicos, tanto delante como detrás. En la parte delantera, tomas de aire sobredimensionadas y las cubiertas de los retrovisores en color cromo mate, o en acabado cromo mate. Las llantas son de 18 pulgadas, pero las hay también disponibles en 19 pulgadas. Tenemos un difusor aerodinámico en color negro y 4 salidas de escape, pero en configuración 2+2, es decir, 2 a un lado y 2 a otro lado. En opción, en este nuevo Volkswagen Golf R podemos instalar un sistema de escape de titanio de Akrapovic, el socio habitual de Volkswagen, que pesa solo 7 kilos y que además tiene sonido regulable. Con el paquete R Dynamic, el alerón trasero es más grande, mejorando no solo la estética, sino también la carga aerodinámica, y en este las llantas son de serie de 19 pulgadas. Y esto es todo lo que os puedo contar del nuevo Volkswagen Golf R. Espero que os haya gustado y espero poder probarlo próximamente. Espero en los comentarios a que me pongas cuál es tu opinión sobre esta renovación del Golf R. Y ya sabes, pues si te ha gustado el vídeo, déjale un like y suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos a la próxima.